obtener los objetivos. Entonces, uno de los recursos más importantes es el número de miembros. Y entonces, digamos, ese involucramiento es el mismo compromiso grupal que puede verse perjudicado por esa, por esa, por esa identidad que ya íbamos. Entonces, la actividad grupal también se ve influenciada por eso, porque la actividad grupal pues va a garantizar ese rendimiento, pero entonces la actividad grupal ya no se puede hacer con la, o sea, digamos, hay muy pocos encuentros, ya que dice que hay un elemento, que es el 2 que dice cómo y cuándo lo hace, que es frecuencia, intensidad. Y pues aunque ellos hagan unos encuentros más cercanos dentro de sus ejes, el que ellos no se reúnan como grupo grande pues les va a perjudicar en el rendimiento. Entonces también en la identidad, digamos, él nos decía que son 500 los asociados y 7.000 simpatizantes. Entonces esos 7.000 simpatizantes no son grupo, porque ellos sí están de acuerdo con las ideas, pero entonces ellos, digamos, no ponen el pecho cuando tienen que luchar por el grupo. Los únicos que están realmente identificados con el grupo son los 500, porque los 500, digamos, están dentro de esa estructura organizativa. Entonces, que ellos digan que los 7.000 simpatizantes no es significativo, porque son 7.500 que son en total, pero solo 500, que no es una parte significativa, son los que ponen, o sea, los que ponen su nombre y saben que ellos se identifican realmente con el, con el grupo. Entonces dice que la desintegración o desaparición de un grupo estaría vinculada a la pérdida de significación social, ya que la identidad lo desconecta de sus raíces. Y pues la comunicación también se ve afectada porque si entre ellos hay disensos, como él dice, pues no hay un conocimiento interpersonal entre los integrantes, porque es cuando se reúnen ellos. Y digamos, si se reúnen ellos, puede que sean los 500 solamente los asociados los que se reúnan porque ellos van a tener agendas donde se puedan reunir los 500 y que entre ellos haya esa mala comunicación, pues deja mucho que decir, porque no hay un verdadero conocimiento entre ellos. Y pues van encadenados todos. Dale, Adriana. Pues yo pienso que, o sea, Daisy tiene la razón en algunos de los aspectos que está tocando, pero pues nosotros al abordar la identidad tenemos que enfocarnos más en los puntos comunes de pronto que en los puntos de divergencia. Ahora, en la teoría hablaba también de algo que se llama conciencia de los miembros de la pertenencia al grupo. Entonces nos dice que no debemos confundir la pertenencia de una persona a un grupo social determinado con la conciencia que puede llegar a tener la persona de la pertenencia al grupo. Y hace énfasis en que un individuo se integra, cuando un individuo se integra normalmente a un grupo, hace propio el carácter de su identidad con el del grupo. Entonces, creo que pues nosotros más que preocuparnos por los asociados, tendríamos que preocuparnos por esa identidad que tejieron las personas que hicieron propio el grupo. Es decir, con lo que acabo de mencionar, que al hacer, digamos, al hacerse miembros de forma consciente del grupo ASCAMTA, de una u otra manera tejieron su identidad propia alrededor del grupo, o más bien hicieron, tomaron mucho bueno, no sé, se asociaron por una razón y es que ellos estaban de acuerdo con muchas cosas o se sentían identificados con lo que el grupo proponía, pienso yo. Y ese sería como nuestro punto de partida para trabajar la identidad. No sé qué opinen. Pues la verdad yo quedé perdida, yo quedé loca. Digamos porque lo que esto, dice Daisy es más que todo hacia la identidad de los miembros como tal, porque pues los simpatizantes no es que tengan
participación, digamos, jurídica, por decirlo así, porque no están inscritos, no tienen su nombre inscrito como tal a la organización. Están ahí porque apoyan las ideologías y el objetivo y bueno, y toda digamos que la gestión social que hace, pero pues no sé, o sea, ahí nos enfoca, no, yo creo que nosotros estamos como más hacia el general, o sea, ambas partes, miembros y simpatizantes. Entonces ahorita como que perdida. Pues que dicen que, digamos, o sea, este poder grupal también depende de esos recursos. Entonces, digamos, ellos de pronto, o sea, por eso están debilitándose más, porque son 500, ¿cuántos han matado? Entonces, o sea, digamos, ahí haciendo la división, en los 8 ejes serían 62 por cada eje. ¿Y cuánta población tiene Argelia? O sea, digamos, este también va a influir, el recurso de número de participantes influye en que se debilite tanto la identidad como esa actividad grupal, porque es que obviamente, digamos, entre más poquitos va a haber más miedo. Pues es que, mira, lo que yo estaba diciendo, no sé si de pronto al leerlo, como dice la teoría como tal, podamos entenderlo mejor. Dice, la pertenencia, ¿cómo es? Perdón. La pertenencia subjetiva de una persona a un grupo supone que dicha persona tome a ese grupo como una referencia para su propia identidad o vida. En todos los casos, el individuo tiene un conocimiento sobre la identidad del grupo del que se siente parte. Pero mientras hay un tipo de individuo que utiliza el grupo para su propio beneficio y mantiene una distancia subjetiva u objetiva frente a la identidad grupal, que serían los asociados, el individuo que se integra como tal a un grupo hace propio el carácter de su identidad. La persona que se sabe perteneciente a un grupo por el que se siente determinada, pero del que desea ser independiente y no formar parte, se esfuerza es por lograr una identidad que los desapegue del grupo. Es decir, se enfoca es como en, sí, yo estoy de acuerdo con cosas que ese grupo dice, pero eso no me identifica como tal. Entonces, yo les colaboro cuando puedo, pero no hago parte del grupo. Yo lo entiendo de esa manera. Entonces, si yo decido hacer parte de un grupo es porque yo me siento identificada con el grupo como tal. Bueno, lo que veo acá es que como que tenemos que replantear un poquito al tocar a trabajar porque acá esto acaba de dar un giro inesperado muy bravo. Entonces esto quería mirar si nos mantenemos en la problemática de identidad y sí, hacia qué población nos vamos cómo vamos a enfocar la labor psicosocial. Porque pues acá ya Es que nos como toca intervenir los 500, o sea, los 500 participantes son el grupo, serían, o sea, los los miembros, los 500, que están digamos, legalmente pero sería unidos. a todo el grupo, porque igual necesitamos es como reconocer cuál es la realidad de esos 500, o sea, cómo viven el Pues grupo, yo pero estuve sí la tratando, identidad iría enfocada al grupo como tal, al total del grupo. Pero lo que yo les digo, estuve la identidad tratando es un yo elemento del estuve poder como y eso influye en o sea, digamos, estos tres van concadenados. Mire, la actividad del grupo tiene un efecto sobre la identidad por la imagen y sobre su poder, ya que si su acción está bien desarrollada, su carácter y sus objetivos tienden a afianzar y a fortalecer su estructura. Y digamos, esa actividad grupal consiste, digamos, en esos encuentros, en qué es lo que están haciendo y, digamos, los objetivos a los que están más orientados hacia esos ejes, pero no están orientados, o sea, no están concadenados a la misma porque tienen muy poquitos encuentros.
O sea, digamos, cada uno están trabajando aparte con un nombre y por eso es que están en problemas de que se extinga, Judy, porque se puede tiene la romper. palabra. Yo opino que nos estamos complicando demasiado Sí. y no es así. O sea, no sé, Daisy, de pronto, porque la profesora lo explicó y dijo que, o sea, ¿se acuerda que hay una compañera que en ese CIPAS que participa y prácticamente dice cuál es el recorrido del desarrollo? Que la profesora le dice, sí, así está bien, que es simplemente elegir una técnica donde se vea la participación de los integrantes, donde se vea que el integrante se sintió como, uy, no, lo que decía la profe, no más el decir de un participante, ese cartel lo hice yo, ese cartel yo tuve la participación de hacerlo, a mí me tomaron en cuenta, sí, como sentirse importante para ellos. Ese es el punto que la profe quiso decir, que no es tanto como digamos, como se dice, solucionarles la vida. No, es simplemente como hacerles una técnica por la cual ellos se sientan incluidos, se sientan como importantes para el grupo y donde se sientan escuchados individualmente. Eso yo también entendí. Yo por eso, dentro de las lecturas de la teoría de Urbano, busqué más que en las teorías de interacción grupal, en las de la interpersonal, que va más como hacia la integración por persona. Ahí sí entraría lo que dicen, que primero hay que trabajar en el individuo para que se pueda complementar bien el grupo. Entonces yo creo que guiémonos y orientémonos y encaminémonos, porque atrás vamos a dar círculos, en lo que acaba de decir Judy. Sí, así Más como, que ¿se todo acuerda, como... compañera? ¿Ustedes vieron, todas vimos el CIPAS? Sí. Sí vieron que hay una compañera, no sé de qué grupo será, bueno, pero ella dice, prácticamente ya da la solución y cuál es el recorrido que tenemos que hacer. Después de haber escogido las categorías primera, segunda y tercera, después de eso simplemente se escoge la técnica que uno mejor vea para el grupo y ya, y simplemente dice cómo se va a desarrollar, simplemente dice en qué les va a ayudar, cuáles son los beneficios que va a tener por medio de esa técnica. No es nada más. Sí, Pero la verdad me aparte parece. son unas acciones, o sea, digamos, la técnica es como un ejercicio, pero hay unas acciones que hay que plantear. Y las acciones estarían dentro del paso de la técnica. De lo que yo entendí, la técnica es ese plan de acción. Dale, Adriana. Perdón, es que yo estuve toda la tarde como juiciosa antes de que entráramos en los problemas. Yo lo que iba a decir era que, pues como íbamos a hablar de identidad y si bien hay varios subgrupos dentro de la organización, teníamos que enfocarnos de pronto en los objetivos comunes a todo el grupo, que era, pues como objetivo yo puse defender el territorio y luchar por los derechos del campesino, la identidad y la cohesión cultural, pues porque a veces ellos tienen que decir que no son miembros del grupo de pronto para que no los discriminen o para no ser blanco de ataque por parte de grupos armados. ¿Con qué se identifican? Entonces ellos se identifican como campesinos cuyo sustento proviene del trabajo de la tierra y de ahí su cohesión con el medio ambiente y el entorno natural. Eso sería común también a toda la asociación. ¿Qué diferencia de pronto a ASCAMTA de otros grupos? Pues de pronto, o qué más bien, ¿por qué sobresalen? Defienden al campesino y al territorio, tienen ejes de trabajo para educación, organización, mujeres, cultura, deporte, política, economía, jóvenes, ambiental y de pronto personas reintegradas o reinsertados de los grupos armados. Y algo que también es común a todo el grupo es que ellos establecen la unidad como un principio que está por encima de todo, o sea, mantenerse unidos independientemente de que estén en diferentes ejes. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo me puse a leer qué técnica de pronto nos podía servir de todas las que habían en la lectura y encontré, por ejemplo, una técnica que se llama Phillips 66 y dice que su finalidad es favorecer la participación en grupos numerosos
y para ello se subdivide el grupo grande en grupos más pequeños de más o menos 6 personas que interactúan durante 6 minutos. Esa técnica pues es muy adecuada para fomentar que las personas se conozcan y creen un ambiente que potencie diálogo y aprendizaje mutuo. ¿Sí? Digamos eso para fortalecer los objetivos comunes que construyen la identidad en Abscamta. Entonces, esa técnica en el libro dice que permite o promueve la aportación de todos los componentes del grupo, a pesar de lo grande que pueda ser, obtiene las opiniones de todos los participantes en un espacio corto de tiempo y capta la disposición general del grupo, permite tomar decisiones, conseguir información u opiniones de muchas personas sobre un tema, cuestión o problema concreto, refuerza las prácticas democráticas dentro de los grupos grandes, averigua los intereses, opiniones, deseos, problemas o sugerencias de un grupo de estas características en un corto espacio de tiempo y amplifica la comunicación y la interacción entre todos los componentes de un grupo. Entonces yo pensé que de pronto, pues hay muchísimo más sobre la técnica, pero entonces yo pensaba que como permite abordar grupos grandes, permite conocer las opiniones y de pronto trabajar alrededor de esas cosas que les son comunes, podría ser una técnica adecuada. Sí, me parece bien. Alejandra, tienes la palabra. Bueno, por otro lado, yo había buscado y había leído la técnica de riesgo, que es una técnica de crecimiento de crecimiento personal e interpersonal, que también nos podría, desde mi punto de vista, como decía Adriana, favorecernos en algo que es que muchos de los participantes y de quienes conforman este grupo se ven obligados a negar que hacen parte de ese grupo para evitar pues asesinatos o este tipo de cosas. Y uno de los objetivos principales de esta técnica de riesgo es reflexionar acerca de los temores que motiva a una situación en particular. A la situación que nos podríamos referir es al negarse a la propia identidad, porque considero que sobre ese tema y sobre eso es lo que vamos a trabajar. Otro de los objetivos es acordar soluciones alternativas para resolver estas situaciones y a abordar distintas situaciones de riesgo, analizar críticamente las situaciones de riesgo, donde se puede, esta técnica la podemos abordar dentro de cada eje y a nivel general. Me refiero a nivel general, ¿cómo? Como por cabeza principal, o no sé, en eso sí no estoy muy claro y no tengo muy claro cómo esté dividido y cómo esté organizado cada eje, pero se le puede dar una activación por cada representante o mesa directiva por eje, así hacerlo de una manera general. Esta técnica nos permite aplicarse en un grupo grande, al igual que podemos hacerlo internamente en cada eje, viendo así, buscando así la falencia de cada uno porque no está activo, logrando la identidad, buscar la identidad de cada uno. Esta misma, por lo que les digo, fomenta activación de ejes para encontrar y activar la identidad propia de los integrantes del grupo y así encontrar como el problema y la falta de unión y todo esto de lo que se habla. Sí, eso es verdad. Pues esa parte yo venía a proponerles que hacíamos dos técnicas, una hacia el nivel personal e interpersonal y la otra ya como integración de grupo. Y pues también les iba a decir de la técnica de riesgo porque pues va súper acorde con lo que estamos tratando de identidad en cuanto a que no se identifican como tal, valga la redundancia, por miedo a la persecución, bueno, ya sabemos las condiciones de por qué los persiguen. Entonces, pues esa era la propuesta que les traía, hacer una técnica de intervención personal e interpersonal y la otra ya como tal de grupo, que ya sería pues obviamente a mayor grado. Y en cuanto a la de grupo, que eso está en el capítulo 6, aquí tenía la de como me veo, te veo. Esa, la de como me veo, te veo, y la de construyendo nuestra historia.
historieta, perdón. Esas dos. La de Construyendo nuestra historieta tiene objetivos, desarrollar la imaginación creativa, fortalecer el carácter expresivo de los alumnos y proporcionar un momento de encuentro divertido. Esto más lo propongo por lo que decía Judy sobre pues oportunidades de pronto de que ellos puedan desarrollar más su creatividad para el momento de la economía, de poder crecer por sus propios medios. O sea, la vi más por esa parte. Y la de Cómo me veo, te veo tiene como objetivos reflexionar acerca de las imágenes, acerca de sí mismos y acerca del grupo, comprar los diferentes puntos de vista ante un mismo grupo. Entonces yo creo que ahí iría muy entrelazadas la de la técnica de riesgo con la de Cómo me veo, te veo, y pues así como llegar más, digamos que un poquito más profundo a ese fortalecimiento de identidad del grupo, perdón, que fue como el objetivo que plasmamos para este metaplan. Sí, yo también había tomado la de riesgo y la de Cómo me veo, te veo. Me parece que son, o sea, van concadenadas ambas. Sí, Dale, estoy de acuerdo con lo que proponen ustedes. La de cómo me veo, te veo, me parece como muy acertada para la cuestión de identidad. Y la de riesgo, pues sí abarca todo lo que queremos trabajar. En la teoría estaba explicado cómo lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Yo tengo otra de grupo que siento que también se puede acoplar, pues no tanto como la que expone Ami, pero me parece importante, que es la de la fotopalabra. Es donde el objetivo, sí, el objetivo principal es como incentivar el desarrollo de la imaginación individual y colectiva. Esta técnica se permite aplicar en gran grupo y otro de los objetivos es propiciar un momento donde el grupo intercambie opiniones y tome decisiones, que es muy importante para el encuentro de identidad. Y lo que pues también me parece importante y aplicable, ya que es un grupo grande y estamos buscando más que todo es el encuentro de identidad. Y lo que decía Judy, de la creatividad. Sí, pues digamos que para la parte de creatividad quedaría muy bien y súper power ahí para decirlo, la de la fotopalabra y la de construyendo nuestra historieta. Ahí estarían esas dos opciones para la parte de creatividad, para que la parte como de desarrollo económico, hacia la de la producción de coca para la parte positiva y como quitar ese poquito de negativismo. Pero entonces, bueno, veo que veníamos como con las mismas técnicas a proponer para, para las acciones. Entonces, es un avance. Dale, Adriana. Es que tienes la mano No, alzada. se me había olvidado bajar la mano. Lo siento. Bueno, pero sí, ya estamos todas en el mismo canal, eso es bueno. Sí, ya no estamos dando tantas vueltas. Con la de Cómo me veo, te veo, va más hacia la parte lista de recomendaciones, que era la que dijo Adriana, que era crear espacios en el que la asociación pueda visibilizarse ante el país para transformar las estigmatizaciones presentes en la asociación hacia un enfoque positivo. Entonces, digamos que consciente o inconscientemente llegamos todas al mismo enfoque y vamos en línea a lo que ya habíamos planteado. Entonces, la verdad, es un gran avance. Sí. Lo que no tengo muy claro es si debemos hacer técnica por familia o una general, porque pues las familias, aunque van todas como hacia identidad, igual cada una tiene como su cosita propia. Por ejemplo, la de economía, que es la de la coca, la plantación de coca. No, es solo una.
Pues, Lo que tú dices de las familias iría de categoría 1, de ahí pasa a la categoría 2 y a la 3. Sí, la categoría principal es la de dinámica de grupo que va hacia la identidad. O sea, la familia número 1 es esa. Creo que donde se abordan las familias es donde proponemos como las acciones, lo que nosotros podríamos hacer. Pues sí, hagamos como dijo Judy, para no complicarnos tanto las técnicas, que pues según las lecturas que ya hicimos, veamos acertadas para ese fortalecimiento. pues yo lo que digo es, vuelvo y reitero lo que yo decía hace un rato, articulemos todo nuestro trabajo en torno al objetivo común de ASCAMTA en general y a lo que lo identifica y diferencia de los otros grupos. Con eso no nos ponemos a dar vueltas que hay que ver, no porque este es la coca, este es hacia los niños, este es hacia las mujeres, este es, entonces, porque ahí nos quedamos. Entonces, eh, tengamos en cuenta que el objetivo de ASCAMTA es defender el territorio y la identidad y luchar por los derechos del campesino. Y eso es común a todos los subejes que tiene el grupo. Y los principios, que es unidad por encima de todo y la lucha por el territorio y la vida. Exacto. ¿Que con qué se identifican? O sea, ¿en qué, cuál es su identidad? Son campesinos, trabajan la tierra, su sustento proviene de la tierra, es todo defensa, tierra, territorio. Entonces, que todo nuestro trabajo gire en torno a esos ejes comunes a todo el grupo y así nos complicamos menos. Y Sí, la como verdad, perfecto ahí. Y así se generaliza. Me gusta. ¿De qué es que está cargando la matriz para poderles compartir la pantalla? Y listo, me avisan cuando ya estén viendo la pantalla, por favor. Ya estoy viendo la pantalla. Listo. Yo también. Ok, entonces quedamos hacia la lista de acciones, porque la lista de recomendaciones ya la tenemos. Entonces, lista de acciones. Lista de acciones. El grupo colaborativo desde su rol como psicólogo en formación, una vez añadido el material didáctico de la unidad 3, propone un plan de gestión, indicando las actividades, la designación de responsables para su realización y una lista con las características necesarias para definir una acción. Ok, se entenderá que es un ejercicio académico no práctico. Bueno, las observaciones. Bien. Entonces yo creo que empezamos a hacer el borrador de la lista de acciones. Entonces, es que la lista de acciones se resume en proponer el plan de gestión. No es una lista como tal. pues la profe también dijo que la lista de acción podía ser todas las ideas que teníamos ya escritas y ya las de práctica, creo que eran las otras. Ya es así, teníamos que decir cómo iban a ser.
Ay, Pues creo o sea, que sí, digamos, empecemos diciendo el objetivo, teniendo en cuenta que el objetivo de Alexandra, lo que había escrito, lo que había dicho Adriana, para reconocer como el objetivo general. Entonces, deseamos intervenir a través de la técnica y empezamos por la grupal y la degradamos a la creativa y después a la individual o al revés, individual, creativa y grupal. yo creo que mejor así, empezando por el sujeto solito. Y a lo último, entonces le ponemos esto para fortalecer, o al inicio esto para fortalecer la identidad. Y pues ahí nos dicen que un referente, o sea, el referente creo que es solamente citar una partecita de donde se define como lo de identidad, porque dice que un sustento teórico, algo así. ¿Alguno puede ir abriendo un Word e ir escribiendo? Porque pues creo que hago doble trabajo haciéndolo a mano. Bueno, ya hago un documento en línea y entonces cada uno escribimos una parte. Ok, vale. El objetivo general del plan de gestión sería intervenir desde el sujeto hasta la organización hasta los miembros. Perdón, hasta los miembros de la organización en el fortalecimiento de la identidad del grupo. ¿Será que nos repartimos, digamos, la parte del trabajo y cada uno lo va desarrollando en el documento en línea para que, digamos, tenga como coherencia que una desarrolle como la acción, o sea, ir construyendo ya el trabajo, ¿o no? Pues la verdad yo he tenido malas experiencias con los documentos en línea porque se descuadran o algo les pasa o se bloquea o se corre la información. Entonces no sé. Pues el mío, o sea, digamos, a mí sí, yo he hecho varios y simplemente uno lo pasa, o sea, yo lo paso a mi escritorio y en el escritorio ya se deja cuadrar normas APA y normal. O sea, lo importante es que esté como la información y ya después el cuadre se hace al pasarlo al escritorio. Vale, entonces, bueno, iniciemos con el plan de gestión. Que la parte del metaplan, pues como tal, ya sería más las evidencias, las listas, el por qué se hizo y bueno, que eso ya pues lo tengo armado a mano, sería pasarlo a Word. Ahora sería como enfocarnos más que todo en el plan de gestión. Entonces ahí, ¿cómo lo construimos o cómo lo repartimos? Porque pues acá dentro del anexo no es que sea muy claro, o bueno, no es muy claro para mí. Pues sería decir de qué manera vamos a intervenir y cuáles son las técnicas que se proponen y cómo las desarrollaríamos. Es que por eso, digamos, ahí yo había pensado, digamos, generar, pues una de las acciones. Bueno, digamos, nosotros para iniciar a dar un diagnóstico así con este instrumento, pues primero tenemos que conocer la realidad del grupo a intervenir. Y entonces, pues nosotros ya lo conocimos a través de la entrevista que dio el señor. Entonces ya tendríamos la primera parte que sería como reconocer esa realidad. Y después vamos a generar espacios en los que pues se reflexione sobre el objetivo de Abscanta. Y ahí entramos a decir cuál es el objetivo. Y queremos reforzar su identidad a través de esas técnicas.
Si quieren, para que no perdamos de vista el objetivo y la identidad que yo había mencionado, entonces yo la puedo escribir en el documento en línea, con eso todos trabajamos sobre el mismo objetivo, la misma identidad. Eso, sí, por eso sí. Yo creo Sí. que sí es mejor para guiarnos todos hacia lo mismo. Les paso por el chat el enlace. Listo, entonces yo voy a hacer la primera en usar el documento para escribir el objetivo, identidad y digamos lo que diferencia a Scamta de los otros grupos. Es corto. Listo, ya está en el chat. Me confirma si pueden entrar. Ahí estoy escribiendo. Sí, ya cargo. Entonces, digamos ahí, bueno, empecemos eso. Luego de reconocer la realidad, lo escribo, luego de reconocer la realidad del grupo, como decimos, digamos, las acciones dicen que son con verbos infinitivos. Ahí que sería construir, generar, como para abrir esos espacios de encuentro, donde pues supuestamente Generar. nosotros íbamos a hablar con el grupo. Yo creo que generar.
Voy a compartir pantalla del documento de Word para que se vea que sí estamos trabajando en grupo. Pues yo ya, ya escribí ahí algo, no sé qué tal les parezca. Listo, chicas, yo ya terminé de escribir el objetivo, lo que identifica SCAMTA y lo que lo diferencia de los otros grupos, que es constitutivo de su identidad. ¿Le puedo agregar algo a lo de qué diferencia de ASCAMTA a los demás grupos? Claro, compañera. Eso es Sí, para... ingresen y lo hacemos entre todas. Pues no sé si digamos ahí donde el argumento que nos sustente nuestra acción la podamos enfocar hacia lo que les decía, la desintegración o desaparición del grupo estaría vinculada a la pérdida de significación social, ya que la identidad lo desconecta de sus raíces. ¿Esa en qué parte la pondrías? En Pues nos por toca es qué. acomodarla, digamos, percibiéndola, este es de Martín Baró, del libro de los sindicatos. Pues yo no estoy tan de acuerdo porque pues, perdón, no es mi opinión personal, no, igual la idea de estos espacios también es generar como controversia, porque pues dijimos que nos íbamos es como a enfocar en las cosas positivas que tejen la identidad y si hablamos de la pérdida de la identidad propia con ocasión de pertenecer al grupo, creo que ya nos estaríamos saliendo de lo que Mira, queremos avanzar. es que digamos ahí, o sea, dentro de este mismo tenemos que hacer como un marco teórico, lo que dice abajo, pero digamos no es un marco teórico, sino como un sustento. O sea, digamos, por qué es importante hacer esta acción. Y dentro de esa es donde, digamos, hay que buscar algo de la teoría e incorporarlo en la acción. ¿Recuerdan Sí, esas o fotos sea, que yo envié al Sí. grupo, toda cansona, con mis apuntes y subrayados? Había una parte donde se hablaba de la identidad del grupo, que yo la subrayé, fue de las primeras fotos que envié, que es un sustento teórico que me parece de pronto importante, y dice, la identidad de un grupo no significa que todos los miembros posean necesariamente un mismo rasgo. Lo que la identidad grupal requiere es que exista una totalidad, una unidad de conjunto y que esa totalidad tenga una peculiaridad que permita diferenciarla de otras totalidades. En otras palabras, la identidad de un grupo como tal requiere de su alteridad respecto de otros grupos y definía yo ahí alteridad como una condición o capacidad de ser diferente a otros grupos. Por eso me di a la tarea de buscar qué diferenciaba SCAMTA de otros grupos para saber qué era lo que era constitutivo de la identidad. En ese texto había muchas cosas interesantes y hablaba también, había sustento teórico de cositas que decía Martín Baró. Tendría yo que de pronto, si ustedes quieren, voy empezando a nutrir el documento con algunos aportes teóricos de ese tipo y ustedes, y esos estarían sujetos a su revisión y aprobación. ¿y Listo, eso que compañero. estás diciendo Pues sí, sería para la construcción del marco teórico? pues es que ese marco teórico no es como tal un marco teórico, sino dice que dentro de la acción, o eso entendí, que dentro de la acción debería estar sustentada Por eso. con, con la teoría.
Sí, ya le entendí a Daisy. O sea, no es hacer un marco teórico como tal, definiendo qué es identidad, sino que dentro de lo que nosotros estamos diciendo, si vamos a hablar de identidad, no podemos simplemente, para que tenga peso más bien, podemos poner algún sustento teórico que reafirme y le dé mayor seriedad a lo que nosotras estamos hablando. ¿Sí es eso? Sí, es darle como, desde la teoría, desde reconocer como esas partes de lo que tiene la dinámica grupal, un refuerzo de por qué es importante hacer esa acción. Pues eso entendí yo. Judy, ¿cómo lo entendió? Donde decían, porque ahí, digamos, el marco teórico no decían como tal desarrollar así los conceptos, sino decía que uno utilizar el sustento. Nos tocaría revisar el CIPAS, porque ya lo hice a lo último. Sí, es como para, sí, como dice la propia palabra, es como de sustentar esa información como tal de dónde sale. Sí, digamos, no podemos decir que queremos intervenir la identidad porque se está perdiendo, pero igual no vamos a tener de qué, o sea, de dónde sacamos esa definición de identidad ¿De o que se con qué está la perdiendo la identidad? sustentamos. Listo. Entonces me voy a dar a la tarea de ir poniendo con su debida cita y número de página y eso, las definiciones que tengo para que ustedes miren si son pertinentes y en dónde las podemos ubicar y así vamos construyendo el documento. Vale, compañera, gracias. Bueno, entonces Adriana se encargaría de hacer como tal. Y pues la parte, digamos la base teórica, para no decirle marco, la base teórica, entonces seguiría como es la explicación de las actividades. Entonces, al fin, ¿cuántas tareas vamos a hacer? ¿3? Técnicas, perdón, técnicas. Ay, Dios. Sí, yo creo que 3. las 3. Esas tres técnicas, no sé bien si también hay que sustentarlas igual, no recuerdo bien. O sea, es que como digamos ahí, la acción serían las mismas técnicas. Dejemos solo 2 técnicas que vayan hacia la identidad y ahí que vaya implícito lo de la parte económica. Acá dice, para proponer la aplicación de técnicas de animación, debe presentar la siguiente información. Se describe el nombre del documento, tesis o argumentación y reflexiones o argumentaciones de los investigadores. O sea, es como si esas técnicas fueran sustentadas con ese marco referencial. Sí, Rayos. sí, yo creo que sí es así. Yo creo que solo 2. Sí, entonces, si les parece bien la técnica de riesgo, de identificación de riesgo, y la de cómo me veo, te veo. Pues revisemos la de Philips 66 porque me parece que está, no sé, pues la voy a revisar. A ver. La que había dicho Alejandra, ¿cuál era? Que me pareció como interesante por lo que decía que revisaba las falencias